Volumen 2, Capítulo 4. Marzo 14 de 1899. Jesús se refugia en el corazón y llora la suerte de las criaturas. El alma hace de todo para consolarlo y llora junto con Jesús. Esta mañana, mi dulcísimo Jesús, transportándome junto con Él, me hacía ver la multiplicidad de los pecados que se cometen, y eran tales y tantos que es imposible describirlos. Veía también en el aire una estrella de desmesurado tamaño, y en su circunferencia contenía fuego negro y sangre. Infundía tal temor y espanto al mirarla, que parecía que fuera menor mal la muerte que vivir en esos tiempos tan tristes. En otros lugares se veían los volcanes que, abriendo otros tantos cráteres, debían inundar aún los pueblos vecinos. Se veían también gentes sectarias que irán favoreciendo los incendios, etc. Mientras esto veía, mi amable pero afligido Jesús me dijo: ¿has visto cuánto me ofenden y lo que tengo preparado? Yo me retiro del hombre. Y mientras esto decía, nos retiramos los dos en la cama, y veía que en este retirarse de Jesús los hombres se ponían a hacer acciones más feas, más homicidios. En una palabra, me parecía ver gente contra gente. Cuando nos retiramos, parecía que Jesús se metía en mi corazón y comenzó a llorar y a sollozar diciendo: oh hombre, cuánto te he amado. Si tú supieras cuánto me duele tener que castigarte, pero a esto me obliga mi justicia. Oh hombre, cuánto lloro y me duele tu suerte. Después daba desahogo al llanto y de nuevo repetía las palabras. ¿Quién puede decir la pena, el temor, el desgarro que se hacía en mi alma, especialmente al ver a Jesús tan afligido y llorando? Hacía cuanto más podía para esconder mi dolor, y para consolarlo le decía: oh Señor, no sea jamás que castigues a los hombres. Esposo santo, no llores. Tal como habéis hecho otras veces, así harás ahora. Derramarás en mí, me harás sufrir a mí, y así vuestra justicia no os obligará a castigar a las gentes. Y Jesús continuaba llorando, y yo repetía: pero escúchame un poco. ¿No me habéis puesto en esta cama para que sea víctima por los demás? ¿Acaso no he estado dispuesta a sufrir las otras veces para evitar los castigos a las criaturas? ¿Por qué ahora no queréis hacerme caso? Pero con todo y mis pobres palabras, Jesús no se calmaba de llorar. Entonces, no pudiendo resistir más, también yo rompí en llanto diciéndole: Señor, si vuestra intención es de castigar a los hombres, no me da el ánimo ver sufrir tanto a las criaturas. Por eso, si verdaderamente queréis mandar los flagelos y mis pecados no me hacen merecer más el sufrir, yo, en vez de los demás, quiero irme al cielo, no quiero estar más sobre esta tierra.
Después ha venido el confesor, y habiéndome llamado a la obediencia, Jesús se ha retirado, y así ha terminado. La siguiente mañana, continuaba viendo a Jesús retirado en mi corazón, y veía que las personas venían hasta dentro de mi corazón y lo pisoteaban, lo ponían bajo los pies. Yo hacía cuanto más podía por liberarlo, y Jesús, dirigiéndose a mí, me ha dicho: ¿ves hasta dónde llega la ingratitud de los hombres? Ellos mismos me obligan a castigarlos, sin que pueda hacer de otra manera. Y tú, querida mía, después de que me has visto sufrir tanto, te sean más amadas las cruces y sientas como deleites las penas. Volumen 3, capítulo 51. Marzo 14 de 1900. Modo para atraer a las almas al catolicismo. Habiéndome dado el confesor la obediencia de pedirle al Señor que me manifestara el modo cómo hacer para atraer a las almas al catolicismo y para quitar tanta incredulidad, yo se lo he pedido varios días, y el Señor no se dignaba manifestarse sobre este punto. Finalmente, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, transportada dentro de un jardín que me parecía que fuera el jardín de la iglesia, y ahí estaban muchos sacerdotes y otras dignidades que discutían sobre este tema. Y mientras discutían, salía un perro de desmesurado tamaño y fuerza, y la mayor parte de esas personas quedaban tan asustados y debilitados que llegaban a hacerse morder por aquella bestia, y después se retiraban como cobardes de la empresa. Aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús en el propio corazón, que por lo tanto venía a formar el centro de todas sus acciones, pensamientos y deseos. Ah, sí, Jesús formaba el sello de estas personas, y aquella bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera de respirar. Ahora, mientras discutían, yo oía a Jesús que desde atrás de mi espalda decía: todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido. Solo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. El primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen, y a estos lo podéis conocer al establecer un día una reunión en la que invitaréis a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión. Y ahí, con la ayuda de los católicos seglares, establecer lo que conviene hacer. El segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma los verdaderos católicos. Y esto no solo a aquellos que se encuentren presentes, sino obligar a los que son patrones a que obliguen a sus súbditos a la confesión, y si no lo logran por las buenas, aún con despedirlos de su servicio. Cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a otros pasos superiores, porque el reconocer la oportunidad del tiempo, cómo meterse en los partidos y la prudencia en exponerse, es como la poda a los árboles que hace producir frutos grandes y maduros. Pero si el árbol no es podado, produce sí un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla un viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores para cambiarlas en frutos, las flores se caen y el árbol queda desnudo.
Así sucede en las cosas de religión. Primero debéis formaros un conveniente cuerpo de católicos para poder hacer frente a los otros partidos, y después podéis llegar a introduciros en los otros partidos para formar uno solo. Dicho esto, no lo he oído más, y sin ni siquiera verlo me he encontrado en mí misma. ¿Quién puede decir mi pena por no haber visto al bendito Jesús durante todo el día y las lágrimas que tuve que derramar? Volumen 6, capítulo 26. Marzo 14 de 1904. Por la necesidad de los tiempos, Jesús pide el silencio porque quiere castigar. Encontrándome en mi habitual estado, después de mucho esperar, el bendito Jesús ha salido de mi interior, y yo, queriendo hablar, me ha puesto el dedo en la boca diciéndome: calla, calla. Yo he quedado mortificadísima y no he tenido más valor de abrir la boca. Y el bendito Jesús, viéndome tan mortificada, ha agregado: hija mía queridísima, la necesidad de los tiempos trae el silencio. Porque si tú me hablas, tu palabra ata mis manos y jamás llego a los hechos de castigar como conviene, y estamos siempre de cabeza. Por eso es necesario que entre tú y yo tenga lugar por algún tiempo el silencio. Y mientras esto decía, ha sacado un cartel en el cual estaba escrito: están decretados flagelos, penas y guerras. Y ha desaparecido. Volumen 11, capítulo 69. Marzo 14 de 1914. El alma que hace la voluntad de Dios toma a todo Jesús. Hoy estaba fundiéndome toda en Jesús, pero tanto de sentir a lo vivo y real a todo Jesús en mí. Y mientras lo sentía me ha dicho, pero en un modo tan tierno y conmovedor, que mi pobre corazón me lo sentía romper: hija mía, me es duro no contentar a quien hace mi voluntad. Como ves, no tengo más manos, ni pies, ni corazón, ni ojos, ni boca. Nada me queda. En mi voluntad que has tomado, de todo te has adueñado y a mí nada me queda. He aquí el porqué ante los tantos males que inundan la tierra, no llueven los flagelos merecidos, porque me es duro no contentarte. Y además, ¿cómo lo puedo hacer si no tengo manos y tú no me las cedes? Si me llegan a ser absolutamente necesarias, me veré obligado a hacerte un robo, o bien a convencerte, de manera que tú misma me las cedas. ¿Cómo me es duro desagradar a quien hace mi voluntad? Me desagradaría a mí mismo. Yo he quedado asombrada por este hablar de Jesús, y no solo eso, sino que en verdad veía que yo tenía las manos, los pies, los ojos de Jesús, y le he dicho: Jesús, hazme ir ya al cielo. Y él: dame otro poco de vida en ti, y después vendrás. Volumen
Volumen 12, capítulo 93, marzo 14 de 1919. Efectos de un sufragio. Participación en las penas que la divinidad dio a la humanidad de Jesús. Primera alma estigmatizada en el querer divino. Mientras me encontraba en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y veía a mi confesor difunto. Un pensamiento me ha pasado por la mente. Pregunta si aquello que no has dicho al confesor estás obligada a decirlo y por tanto a escribirlo o no. Yo le he preguntado diciéndole qué cosa era, y él me ha dicho: ciertamente estás obligada. Después ha agregado: tú una vez me hiciste un bello sufragio. Si supieras el bien que me hiciste, el refrigerio que sentí, los años que desconté. Y yo: no recuerdo. Dime cuál fue y te lo repito. Y él: entraste en el querer divino y tomaste su poder, la inmensidad de su amor, el valor inmenso de las penas del Hijo de Dios y de todas las cualidades divinas. Luego viniste y todo lo derramaste sobre mí. Y conforme tú me lo derramabas, yo sentí el baño del amor que contiene el poder divino, el baño de la belleza, el baño de la sangre de Jesús y de todas las cualidades divinas. ¿Quién te puede decir el bien que me hiciste? Todos eran baños que contenían un poder y una inmensidad divina. Repítemelo, repítemelo. Mientras esto decía, me he encontrado en mí misma. Ahora, para obedecer y con suma confusión y repugnancia, digo lo que había dejado de escribir y de decir. Recuerdo que un día mi dulce Jesús, hablándome de su santísimo querer y de las penas que la divinidad hacía sufrir a su santísima humanidad en su voluntad, me dijo: hija mía, como te he escogido por primera para hacer vida en mi querer, quiero que también tomes parte en las penas que recibí a mi humanidad de mi divinidad en mi voluntad. Cada vez que entres en mi querer, encontrarás las penas que me dio la divinidad, no las que me dieron las criaturas, si bien también queridas por la voluntad eterna, pero como me las dieron las criaturas, eran en modo finito. Por eso te quiero en mi querer, donde encontrarás penas en modo infinito e innumerables. Tendrás clavos sin número, múltiples coronas de espinas, muertes repetidas, penas sin término, todas similares a las mías, en modo divino e inmensas, que se extenderán en modo infinito a todos, pasados, presentes y futuros. Serás la primera que no numeradas veces, como las que participan en las llagas de mi humanidad, sino tantas veces por cuantas me hizo sufrir mi divinidad, junto conmigo serás el corderito sacrificado por las manos de mi Padre para resurgir y ser sacrificada de nuevo. Quedarás crucificada conmigo por las manos eternas para recibir en ti la marca de las penas eternas, inmensas y divinas. Nos presentaremos junto ante el trono del Eterno, y en nuestra frente, escrito con caracteres imborrables: queremos muerte para dar vida a nuestros hermanos. Queremos penas para librarlos de las penas eternas. ¿No estás contenta por ello? Y yo: Jesús,
Jesús, me siento demasiado indigna. Creo que es un gran error tuyo al elegirme a mí, pobrecilla. Por eso fíjate bien en lo que haces. Y Jesús, interrumpiendo mi hablar, ha agregado: ¿por qué temes? Sí, sí, me he fijado por más de 32 años de cama en la que te he tenido. Te he expuesto a muchas pruebas y aún a la muerte. He calculado todo. Y además, si me equivoco sería una equivocación de tu Jesús que jamás podría hacerte mal, sino un bien inmenso. Pero has de saber que tendré el honor, la gloria de la primera alma estigmatizada en mi querer. Volumen 12, capítulo 124. Marzo 14 de 1920. El martirio del amor sobrepasa en modo casi infinito todos los otros martirios juntos. Mi estado es siempre más doloroso, y mientras nadaba en el mar inmenso de las privaciones de mi dulce Jesús, de mi vida, de mi todo, no podía hacer menos que lamentarme y decir algunos desatinos. Y mi Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho suspirando: hija mía, tú eres para mi corazón el martirio más duro, el dolor más crudo, y cada vez que te veo gemir y petrificada por el dolor de mi privación, mi martirio se hace más acerbo, y es tanto el espasmo que me veo obligado a suspirar, y gimiendo exclamo: oh hombre, cuánto me cuestas. Tú formaste el martirio a mi humanidad, la que arrebatada de locura de amor por ti se sometió a todas tus penas, y continúas formando el martirio de quien arrebatada de amor por mí y por ti se ofrece víctima ante mí por causa tuya. Así que mi martirio es continuo. Es más, lo siento más a lo vivo, porque es martirio de quien me ama, y el martirio del amor sobrepasa en modo casi infinito a todos los demás martirios juntos. Después, acercando su boca al oído de mi corazón, decía gimiendo: hija mía, pobre hija, solo tu Jesús puede comprenderte y compadecerte, porque siento en mi corazón tu mismo martirio. Después ha agregado: escucha, hija mía, si el hombre con el castigo de la guerra se hubiera humillado y entrado en sí mismo, no serían necesarios otros castigos, pero el hombre se ha hecho más perverso. Por tanto, para hacerlo entrar en sí mismo, son necesarios castigos más terribles que la guerra misma, y vendrán. Por eso la justicia va formando vacíos, y si supieras qué vacío se va formando en mi justicia con el no venir a ti, temblarías por ello, porque si yo viniera a ti harías tuya mi justicia, y tomando sobre ti las penas, llenarías los vacíos que el hombre hace con el pecado. ¿No lo has hecho por tantos años? Pero ahora la obstinación del hombre lo vuelve indigno de este gran bien, y por eso te privo frecuentemente de mí. Y viéndote martirizada por causa mía, es tanto mi dolor que deliro, gimo, suspiro, y estoy obligado a esconderte mis gemidos, sin ni siquiera poderlos desahogar contigo, para no darte más penas. Volumen 19,
Capítulo 6. Marzo 14 de 1926. Quien vive en el querer divino debe ser la voz de todas las cosas creadas. Continúo perdiéndome en el santo querer divino. Quisiera abrazar todo y a todos para poder llevar todo a mi Dios como cosas mías, dadas a mí por Él, a fin de que tuviese para darle por cada una de las cosas creadas una palabrita de amor, un gracias, un te bendigo, un te adoro. Y mi siempre amable Jesús ha salido de dentro de mi interior, y con su fiat omnipotente llamaba a toda la creación para ponerla en mi regazo, para hacerme don de ella, y con una ternura toda de amor me ha dicho: hija mía, todo es tuyo. Para quien debe vivir en mi querer, todo lo que ha salido de mi voluntad, que ella conserva y posee, por derecho debe ser todo suyo. Ahora, fue mi fiat omnipotente que extendió el cielo, lo adornó de estrellas. Mi fiat llamó a vida la luz y creó el sol, y así de todas las otras cosas creadas. Y mi fiat permaneció dentro de la creación, como vida triunfadora, dominadora y conservadora. Ahora, quien ha vencido a mi voluntad, ha vencido a toda la creación y también al mismo Dios. Por lo tanto, por derecho de justicia, debe poseer todo lo que mi voluntad posee. Mucho más que siendo la creación muda hacia su Creador, y por eso la hizo muda, para que a quien debía darla y vivir en mi querer, tuviese ella la palabra en todas las cosas creadas, para hacer que todas las cosas hechas por mí fuesen hablantes, no mudas. Así que tú serás la voz del cielo, que haciendo eco de un punto al otro hará oír tu palabra, que resonando en toda la atmósfera celestial dirá: amo, glorifico, adoro a mi Creador. Serás la voz de cada estrella, del sol, del viento, del trueno, del mar, de las plantas, de los montes, de todo, que repetirá continuamente: amo, bendigo, glorifico, adoro, agradezco a aquel que nos ha creado. Oh, cómo será bella la voz de mi recién nacida en mi voluntad, de la pequeña hija de mi querer. Todas las cosas, la creación toda me la volverá hablante. Será más bello que si hubiera dado a la creación el uso de la palabra. Te amo tanto, que quiero oír tu voz en el sol, amando, adorando, glorificando. La quiero escuchar en las esferas celestiales, en el murmullo del mar, en el agitar de los peces, en el pájaro que canta y gorjea, en la oveja que bala, en la tórtola que gime. Donde quiera quiero oírte. No estaría contento si en todas las cosas creadas, donde mi voluntad tiene el primer puesto, no escuchase la voz de mi pequeña recién nacida, que volviéndome toda la creación hablante, me da amor por amor, gloria, adoración por cada una de las cosas creadas por mí. Por eso, hija mía, sé atenta. Mucho te he dado y mucho quiero. Tu misión es grande, es la vida de mi voluntad que debe desarrollarse en ti, la cual abraza todo y todo posee. Después de esto, estaba pensando entre mí: ¿cómo puedo hacer todo lo que me dice mi Jesús? Encontrarme en todas las cosas creadas, tener un acto por todo lo que hace el supremo querer, como si Él debiese ser mi eco y yo el suyo, si apenas soy recién nacida en la divina voluntad. Al menos debería crecer un poquito,
para poderme difundir mejor en todas las cosas creadas como quiere mi amado Jesús. Mientras esto pensaba, ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, no te maravilles si te digo que eres la recién nacida de mi voluntad. Tú debes saber que mi misma mamá inmaculada es la recién nacida de mi voluntad, porque entre lo que es el Creador y lo que puede ser y tomar de Dios la criatura, se puede decir una pequeña recién nacida. Y porque fue la recién nacida de mi voluntad, se formó a semejanza de su Creador y pudo ser reina de toda la creación. Y como reina dominaba todo, su eco corría bien con el eco de la divina voluntad. Y no sólo la celestial soberana, sino todos los santos, ángeles y bienaventurados se pueden llamar recién nacidos, apenas en el eterno querer, porque el alma, apenas sale del cuerpo mortal, renace en mi voluntad, y si no renace en ella, no sólo no puede entrar en la patria celestial, sino que ni siquiera puede salvarse, porque en la eterna gloria ninguno entra si no es parto de mi voluntad. Sin embargo, debo decirte la gran diferencia que hay entre quien es la recién nacida de la suprema voluntad en el tiempo y entre aquellos que renacen a las puertas de la eternidad. Un ejemplo es mi mamá reina, que fue la recién nacida de la divina voluntad en el tiempo, y porque fue recién nacida, tuvo el poder de hacer descender a su Creador sobre la tierra, y mientras lo dejaba inmenso, lo empequeñecía en su seno materno para vestirlo de su misma naturaleza y darlo como salvador de las generaciones humanas. Ella, con ser la recién nacida, formó mares de gracias, de luz, de santidad, de sabiduría, donde poder contener a aquel que la había creado. Con la potencia de la vida de la suprema voluntad que poseía, pudo hacer todo y conseguir todo, y el mismo Dios no podía rehusarse a lo que pedía esta celestial criatura, porque lo que pedía era su mismo querer que lo pedía, al cual nada podía ni debía negar. Por lo tanto, quien es recién nacida en mi voluntad en el tiempo, se forma estando en el exilio mares de gracia, y partiendo de la tierra, lleva consigo todos los mares de bienes que posee el querer divino, y por lo tanto lleva consigo al mismo Dios. Es un portento llevar del exilio aquel querer, aquel Dios que reina en los cielos. Tú misma no puedes claramente comprender los grandes bienes, los prodigios de quien es recién nacida en mi voluntad en el tiempo. Y por eso todo lo que te digo, todo puedes hacer, mucho más que mi voluntad lo hará como fundida con tu pequeño ser. En cambio, quien renace en mi voluntad al partir de la tierra, es el querer divino que hace encontrar sus mares inmensos para hacer renacer al alma en él. No lleva consigo a su Dios, sino que Dios se hace encontrar por ella. ¿Qué diferencia entre la una y la otra? Por eso, gracia más grande no te podría dar que el hacerte la recién nacida de mi voluntad, y si quieres crecer, haz que crezca solamente mi querer. Volumen 32, capítulo 26. Octubre 1 de 1933. Escenas encantadoras que Jesús goza en el alma que vive en su voluntad. Llamadas continuas que hacen Dios y la criatura. El querer divino no me deja jamás. Me parece que siempre está dentro y fuera de mí,
como en acto de sorprenderme, porque quiere poner su acto en todo lo que hago, si ruego, si sufro, si trabajo, y también si duermo. Quiere darme su reposo divino en mi sueño. Quiere darse siempre para obrar, y en cada cosa me llama diciéndome: hazme descender en lo bajo de tus actos, y yo te haré subir en la altura de los míos. Nos pondremos en competencia, tú a subir y yo a descender. Pero ¿quién puede decir lo que dice la divina voluntad en mi alma? Su amor excesivo, su condescendencia, su continuo ocuparse de mi pobre alma. Pero mientras me encontraba bajo el imperio del querer divino derramándose sobre de mí, mi sumo bien Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: hija mía buena, no hay escena que más me conmueva y me rapte que el ver a la pequeñez humana bajo el imperio de mi voluntad, lo divino en lo humano, lo grande en la pequeñez, lo fuerte en lo débil, aquel esconderse el uno en el otro, vencernos mutuamente, es tan bello, tan encantador, que encuentro las puras alegrías, la felicidad divina que puede darme la criatura, si bien veo que es mi voluntad la que me las da, pero me las da por medio del canal de la voluntad humana. Si tú supieras cuánto me deleito para darme placer, te harías vencer siempre por mi voluntad. Puedo decir que dejo el cielo, mientras me quedo en él, para venir a gozar las puras alegrías que me sabe dar mi voluntad divina en el pequeño cerco de la criatura en la tierra. Tú debes saber que quien nace mi divina voluntad y deja que su vida corra en sus actos, llama continuamente a Dios y a todos sus atributos. Dios se siente llamar siempre por la criatura. Ahora lo llama porque quiere su potencia, ahora porque quiere su amor, ahora porque quiere su santidad, su luz, su bondad, su paz imperturbable. En suma, está siempre llamándolo porque quiere de lo suyo, y Dios está siempre esperándola para dar lo que pide, y para corresponderle se siente llamado y la llama para darle confianza y decirle: ¿qué otra cosa quieres de mi ser divino? Toma lo que quieras. Es más, en cuanto tú me llamas, yo ya te preparo mi potencia, mi amor, mi luz, mi santidad que se necesitan en tu acto. Así que Dios llama al alma y el alma llama a Dios. Y este llamarse siempre mutuamente, la criatura para pedir y recibir, y Dios para dar, forma la vida de mi voluntad en la criatura, la madura, la hace crecer y forma el dulce encanto a su mismo Creador. Un acto continuado encierra tal potencia que Dios no se sabe desvincular de la criatura ni ella de Dios. Más bien, sienten la irresistible necesidad de permanecer unidos el uno con el otro. Y solo mi voluntad sabe producir estos actos continuos que no cesan jamás y forman el verdadero carácter del vivir en mi voluntad. En cambio, un carácter cambiante, un obrar interrumpido, es la verdadera señal del vivir del querer humano, el cual no sabe dar ni firmeza ni paz, y no sabe producir otra cosa que espinas y amarguras.